Dos. Buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de entrevistas en vivo. Tenemos con nosotros en nuestra sala de redacción el doctor Joaquín Mejía. Él es especialista en leyes y también el tema de derechos humanos. Y esta mañana pues vamos a analizar algunos temas de la agenda nacional y particularmente también de los derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias, Joaquín, por venir nuevamente a Proceso Digital. Muchas gracias por la invitación. Joaquín, estamos en un contexto nacional, bueno, bastante difícil. Antes del periodo de las elecciones primarias ya se hablaba de mucha tensión, mucha incertidumbre y bueno, ya vimos todos lo que lastimosamente pasó, algunos contratiempos el 9 de marzo. ¿Cómo analiza de entrada usted este panorama en lo que sucedió? ¿Hay responsables directos en esto? Sí, bueno, yo creo que antes de eso hay que plantear una serie de premisas que nos pueden ayudar a poner en contexto lo que pasó. En primer lugar, hay que recordar que la mayoría de problemas se dieron en algunas urnas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sin embargo, en los restantes 296 municipios del país, las elecciones transcurrieron con normalidad dentro de lo que cabe a la normalidad hondureña, ¿verdad? Y esto porque es importante decirlo, porque creo yo que muchas veces hay una visión centralista de las cosas desde Tegucigalpa, obviamente ignorando la realidad de los otros municipios del país, porque estamos hablando de urnas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que tampoco fueron todas, y sin embargo se habla muy poco de cómo transcurrió el proceso electoral en el resto del país, y yo creo que hay que ponerlo en ese sentido, en ese contexto. Ahora bien, lo que sucedió tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, en algunas de las urnas, es algo que genera mucha preocupación por varias razones. En primer lugar, porque aquí hay dos responsables que constitucionalmente tienen funciones muy determinadas para los procesos electorales. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral, que en términos constitucionales es aquel que organiza y garantiza la buena organización del proceso electoral. Y este consejo es un órgano colegiado formado por 3 personas y que por tanto la responsabilidad es colectiva, aunque obviamente se puedan identificar ciertas responsabilidades porque tenemos una presidencia y luego tenemos a 2 personas consejeras que forman parte de ese órgano colegiado. Pero en principio todo lo que suceda con el proceso electoral es un asunto que le compete a esas 3 personas como órgano colegiado. Y en segundo lugar, a las Fuerzas Armadas, porque recordemos que desafortunadamente nuestra Constitución, si no me equivoco, es la única en América Latina que tiene un artículo, el 272, que le da a las Fuerzas Armadas el papel de garante, no solo de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, sino que también le da el papel de garante de todo el proceso electoral, particularmente de la seguridad y el transporte de los materiales electorales. Y eso en cualquier democracia avanzada es algo muy grave porque es otorgarle funciones políticas a este órgano o a esta institución del Estado. En ese sentido, todo lo que haya pasado en el proceso electoral, obviamente hay una responsabilidad directa del Consejo Nacional Electoral como órgano colegiado, y también hay una responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas. Y aquí uno tiene que preguntarse 2 cosas. En primer lugar, cuando vimos estos problemas en estas urnas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, desafortunadamente el Consejo Nacional Electoral dejó de ser colegiado y empezaron a acusarse mutuamente, lo cual refleja la necesidad que planteó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y las misiones de observación electoral de la OEA en 2017, 2021 y su misión de seguimiento en 2023, de que es necesario ciudadanizar estos órganos, porque resulta ser que el Consejo Nacional Electoral está conformado por representantes de partidos políticos, no representantes de la sociedad, y eso implica entonces que allí defienden los intereses de sus partidos, y por tanto estamos hablando que los partidos políticos son juez y parte porque organizan aquellos procesos en donde deben de elegirse a las personas que luego van a tomar las riendas del país. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, yo me pregunto, las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto, pero ¿acaso no se le da a las Fuerzas Armadas un presupuesto extra para cumplir con ese papel constitucional que habla el artículo 272? Y entonces la pregunta es, ¿por qué las Fuerzas Armadas, que tienen la obligación constitucional de garantizar la seguridad del transporte de los materiales electorales, que además se les otorga un presupuesto extra para eso,
Y la pregunta es, y además que tienen unas capacidades instaladas, tienen carros, tienen de todo, camiones, ¿por qué entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que recurrir a transporte privado para transportar algunas de las urnas? Que no es algo que solo ha sucedido hoy, ha sucedido siempre. Y en ese sentido creo que al final la reflexión son dos. Uno, la importancia de reformar todo el sistema electoral para ciudadanizar el Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas, la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral, que está integrado por representantes de partidos políticos, más allá de las capacidades que tengan. Y por otro lado, hacer una reflexión sumamente profunda sobre el papel de las Fuerzas Armadas en esta cuestión política que tiene que ver con el proceso electoral. ¿No tiene excusa para usted las Fuerzas Armadas tal como lo ha venido planteando el comandante en jefe? Es que hay una... Miren, si bien es cierto, la propia Constitución dice que un mes antes de las elecciones las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral y por tanto el Consejo Nacional como órgano colegiado, a mí me gustaría que me enseñaran por escrito cuál fue el plan operativo, el plan logístico que construyeron para que las elecciones transcurrieran con total normalidad en todo el país. Eso es lo primero. Y en ese plan de organización, la planificación logística estratégica de las elecciones, debe de estar claro cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, porque están a disposición del Consejo Nacional Electoral. Pero más allá de eso también, las Fuerzas Armadas tienen ya un mandato constitucional independientemente del Consejo Nacional Electoral. Y en ese sentido, aquí hay una responsabilidad primaria que es la del Consejo como órgano colegiado, es decir, las 3 personas que forman parte del Consejo. Y obviamente, por eso creo yo que lo primero que debería de hacer el Consejo es decirnos, miren, esta es la planificación que se realizó y en esta planificación, por escrito, está este papel que jugó las Fuerzas Armadas y para poder valorar si cumplió o no cumplió con ese papel que se le dio en ese proceso de planificación que solamente hace el Consejo Nacional Electoral. Sí. Se habla constantemente, Joaquín, de lo que son las reformas. Usted mencionaba ahorita el tema. ¿Estamos a tiempo realmente para mejorar este panorama que nos dejan las elecciones primarias de cara a las elecciones generales del próximo mes de noviembre? Obviamente para hacer reformas constitucionales no, porque se requiere que estas reformas se aprueben hasta el siguiente año, a la siguiente legislatura, con el nuevo Congreso sería, entonces no. Pero fíjese que desafortunadamente, insisto, que yo creo que también hay que plantearlo y sobre todo para quienes no somos de Tegucigalpa, el tema de la centralidad, porque resulta ser que si bien es cierto, se dieron estos problemas que me parecen a mí lamentables y graves, pero fueron en unas urnas determinadas, no fueron en todas las urnas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y tampoco estos problemas no sucedieron en los otros 296 municipios. Sin embargo, esto ha generado tanto ruido que hayamos dejado a un lado si funcionó o no el sistema biométrico, que me parece a mí que es fundamental porque nos puede dar garantías para las elecciones generales. Eso en primer lugar. Y hasta donde yo entiendo, y si me equivoco me disculpo, pero en términos generales el sistema biométrico funcionó. Pero nadie está hablando de eso, porque lo que estamos hablando es de lo otro. Y claro, estamos hablando de lo otro porque una de las cuestiones fundamentales de las elecciones es que los órganos encargados de organizar las elecciones generen confianza en la ciudadanía. Y antes de que sucediera esto en Tegucigalpa y San Pedro Sula, de acuerdo con el sondeo de opinión pública del ERIC-CJ, alrededor del 80.4% de la población dice o dijo que tenía poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral. Con lo que pasó ahora, seguramente esa desconfianza aumentó. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, que también tienen un rol constitucional en el proceso, el 60.1% de la población señala que tiene poca o ninguna confianza. Entonces estamos hablando de dos instituciones que constitucionalmente tienen un papel central en garantizar un proceso electoral limpio, justo. Sin embargo, y a eso le sumamos además que hay una desconfianza ciudadana y que acaba de suceder esto y que además el Consejo Nacional Electoral, en vez de comportarse como un órgano colegiado, lo que hacen es, a través de, para mí me parece irresponsable en los medios de comunicación, en las redes, culparse unos a otros y no asumir una responsabilidad colegiada como órgano que es. Entonces obviamente esto tiene un impacto en esa credibilidad, en el simbolismo que implica las elecciones generales. Y además también creo que hay que señalar algo que tiene que ver con la coherencia. Estaba leyendo, a mí me gusta mucho hacer uso de la hemeroteca,
y estaba leyendo, por ejemplo, lo que decían muchos diarios y muchos medios de comunicación en el país el año pasado, porque recuerden que el año pasado el Consejo Nacional Electoral decidió cómo iba a ser el orden de la presidencia del colegio, del Consejo Electoral. Y los medios de comunicación ayer decían Partido Liberal y Partido Nacional van a controlar el proceso interno. Decían el Partido Libre queda fuera del control del proceso interno, mandando un mensaje de que ahora iba a ser seguro. ¿Por qué? Porque cuando se dio el orden de precedencia, por mayoría, el Consejo Nacional Electoral decidió que la representante del Partido Nacional organizara o fuera la presidenta del Consejo hoy en las elecciones primarias y la representante del Partido Liberal fuera la presidenta en las elecciones generales. Y por tanto, el representante del Libre quedaba completamente fuera de las elecciones. Entonces, hoy, a pesar de que la hemeroteca decía eso, ahora pareciera que quien tiene la culpa es Libre. Yo no estoy defendiendo a Libre, además, yo siempre he dejado claro que yo no pertenezco a ningún partido político, ni voté porque yo no soy militante de ningún partido político. Sin embargo, creo yo que la coherencia es sumamente importante porque aquí otra vez donde vemos cómo los intereses políticos partidarios son los que están definiendo el debate de algo tan importante como las elecciones. Y estamos perdiendo, en mi opinión, estamos centrándonos en un árbol y se ha incendiado ese árbol para que no podamos ver el bosque. Porque, insisto, una cuestión que habría que valorar, ¿funcionó o no el sistema biométrico? En primer lugar. En segundo lugar, ¿están funcionando? Que a mí me parece positivo que el Consejo Nacional Electoral haya hecho elecciones el domingo pasado en aquellos centros donde no se pudo, o que se estén revisando las tantas y miles de actas que presentan inconsistencias. A mí me parece que eso es importante y eso nos permitiría también ver el bosque en el sentido de revisar que muchos de estos problemas que se dieron hoy es porque son los partidos políticos los que manejan el proceso electoral. Sí, estos últimos acontecimientos que se han dado, ¿qué tan peligroso es y qué riesgo tenemos todavía en lo que son las elecciones primarias? Porque se ha denunciado incluso que se quiere trastocar los informes técnicos de lo que ha sucedido. Es una de las últimas denuncias de la presidenta del CNE. Pues es que lo que pasa es que a mí, en lo particular, que alguien denuncie y que no presente las pruebas de eso, a mí me parece un poco irresponsable, sobre todo cuando viene de la presidenta del órgano electoral que se encarga de organizar las elecciones, que es la que tiene las facultades de firmar contratos, de tomar decisiones, que además, como decían los medios de comunicación anteriormente, el Partido Nacional y el Partido Liberal van a controlar el proceso interno y general. Y yo creo que el problema, y no solo lo hace ella, vemos también al representante del Partido Libre, también en los medios de comunicación en sus redes diciendo otro tipo de cuestiones. Ese es el problema que tenemos en el país cuando quienes están en el Consejo Nacional Electoral se ven como activistas políticos, activistas de sus partidos políticos, y no actúan y no hablan como consejeros del órgano electoral que tiene que enviar un mensaje de garantía. O sea, si a mí la presidenta del Consejo Nacional Electoral está haciendo ese tipo de denuncias, la pregunta es, entonces no tiene el control de las Fuerzas Armadas, porque el CNE las tiene antes de las elecciones, en primer lugar. En segundo lugar, que por favor me digan a mí cómo planificó el Consejo Nacional Electoral, dónde está esa planificación, donde se le da ciertas responsabilidades a las Fuerzas Armadas que estaban bajo su disposición para empezar a señalar quiénes son los responsables. Entonces, creo yo que desafortunadamente, y lo voy a decir así, hemos convertido en un circo y desafortunadamente quienes deberían de actuar de manera colegiada han entrado en ese juego y se están comportando los miembros del Consejo Nacional Electoral como representantes de partidos políticos y no como representantes de la sociedad. Y esto nos lleva otra vez a la misma reflexión, la necesidad de que a ese tipo de puestos, a ese tipo de órganos que son tan importantes, no sean los partidos políticos los que se los repartan, sino que sea un proceso de elección en base a la meritocracia, a las capacidades, a la ética y no a la vinculación de un partido político. ¿Hacia dónde vamos, Joaquín, como país? Entonces, bajo este contexto, un CNE, como dice usted, politizado, sin reformas, y por otro lado también el Congreso Nacional paralizado por cuestiones también meramente de temas políticos en los cuales no se ponen de acuerdo. Sí, y aquí hay una responsabilidad compartida, porque en el Congreso Nacional, obviamente, quien controla la agenda
es la Junta Directiva del Congreso Nacional, y eso está claro, y ahí no hay para dónde. Pero yo me pregunto, por ejemplo, en el Congreso Nacional son 128 personas diputadas. El oficialismo tiene 40, si no me equivoco. Eso significa que la oposición tiene mayoría. Y además la Constitución de la República ofrece una posibilidad en el sentido de que un mínimo de 5 diputados y diputadas pueden convocar a sesiones extraordinarias. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué pasa en el sentido que el oficialismo, por un lado, obviamente tiene paralizado el Congreso Nacional porque son los que controlan la Junta Directiva, aunque en la Junta Directiva también están de los otros partidos políticos, y al mismo tiempo la oposición tiene una mayoría? O sea, si el oficialismo tiene 40, la oposición ¿cuántos tiene? De 128. Tienen una mayoría, incluso tienen una mayoría simple con la que pueden hacer cosas, y la pregunta es, ¿por qué también hay una parálisis en la oposición? Ahí es donde yo no... Bueno, sí lo entiendo, que yo creo que hay un interés, salvando obviamente algunas excepciones de ciertos diputados o diputadas muy concretas, pero yo creo que hay un interés de los dueños de los partidos políticos, del tripartidismo. Yo siempre digo que murió el bipartidismo y nació el tripartidismo, con las mañas del bipartidismo. Y los dueños del tripartidismo parece que no tienen interés en que el Congreso Nacional avance, particularmente ¿en qué? En temas relacionados, por ejemplo, con reformas electorales que no las han hecho. Y cuando hablo de los dueños de los partidos políticos, es para hacerlo algo temporal, que no se trata de hoy, se trata, las reformas electorales las planteó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que aquí la rectora Julieta Castellanos, que fue parte, podría dar mayores elementos al respecto, pero en su informe la Comisión planteó, por ejemplo, estas cosas que yo estoy planteando, planteó incluso quitarle esa facultad política a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando que han pasado 13 años, y en esos 13 años han pasado ya, ¿cuántos? 3 gobiernos. ¿Y por qué en el Congreso Nacional no se han tomado en cuenta la posibilidad de hacer esas reformas? La Unión Europea, informe 2017, informe 2021, y su misión de seguimiento que vino en el 2023 lo volvió a plantear. Y la pregunta es, ¿por qué no se han hecho? Porque creo yo que está claro que los dueños de los partidos políticos tienen un interés de no perder el control del proceso electoral y obviamente también de las instituciones encargadas de todo el proceso electoral. Sí. Bueno, Joaquín, pasando un poco al tema de los derechos humanos, ¿ve usted en los últimos meses hubo un cambio en las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo? Pero en los últimos días también hemos estado viendo, por ejemplo, querellas a la prensa nacional, descalificación a todos los actores de la sociedad civil. ¿Y cómo ve entonces el tema de los derechos humanos en el país? ¿Ha avanzado un poco? ¿Seguimos estancados? ¿Cómo está? Es que creo que hay que ver los matices, porque si, por ejemplo, si usted me pregunta en temas de libertad de expresión, en esa área que tiene que ver con la protesta social, hemos avanzado, en el sentido que antes la norma era la represión de cualquier protesta social y ahora ya no. Y uno lo puede ver rápidamente en el gasto de la Policía Nacional en bombas lacrimógenas, y va a ver el poco gasto que hay en ese sentido, y eso es algo positivo. O el hecho, por ejemplo, que el año antepasado, tuvimos 17 asesinatos de personas defensoras, algo gravísimo. El año pasado se redujo a 7, que sigue siendo grave, pero obviamente es una cifra que es importante. Materia de seguridad ciudadana también es importante porque ha habido una reducción histórica en los últimos 17 años. Y esto lo digo porque yo creo que en el 2012, si no me equivoco, fue cuando tuvimos la mayor tasa de homicidios en el país. Y entre el 2012 al 2021 hubo una reducción en un 52.4% en la tasa de homicidios, lo cual es algo positivo. Y lo cual implica que no es un asunto de este gobierno únicamente, sino que también de los gobiernos anteriores. Y en este gobierno, desde el 2022 a la fecha, la reducción ha sido del 25%, la reducción acumulada, lo cual es también positivo. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos en temas de extorsión, y hay un informe muy interesante de la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde habla que, digamos, las denuncias de extorsión o las familias que dicen que sufrieron extorsión pasó de cuando empieza el estado de excepción del 9% a un 11%. Entonces significa que ese estado de excepción no ha funcionado en ese sentido. Y por otro lado tenemos un estado de excepción que se ha convertido en permanente, y eso es grave. Es un estado de excepción buquelista light, lo cual es grave.
¿Y por qué menciono a Bukele? Porque lastimosamente hay una narrativa también en ese sentido, porque en El Salvador se cree que Bukele es el que ha reducido la tasa de homicidios, pero resulta ser que hasta la llegada de Bukele la tasa de homicidios se había reducido un 84%. Y que desde el momento del estado de excepción hasta ahora, lo que le corresponde a Bukele solo es un 15%. Pero en el imaginario colectivo es gracias a Bukele que se ha reducido esta tasa de homicidios. Y esto es importante señalarlo porque habría que preguntarse en Honduras, esa reducción del 25% en este gobierno, ¿realmente se debe al estado de excepción o no? ¿Qué es lo que ha impactado? Pero lastimosamente todavía no hemos hecho un análisis al respecto. Por otro lado, hay un asunto grave en dos sentidos en cuanto a libertad de expresión. Primero, la intolerancia a la crítica por parte de un sector importante de altos funcionarios de este gobierno. Creo que no han entendido que cuando una persona funcionaria asume la función pública, se expone de manera voluntaria al escrutinio público, porque no se trata de ellos como personas individuales, se trata de sus actuaciones en el ámbito de sus competencias de orden público, y por tanto deben de tener un mayor umbral, una mayor tolerancia hacia la crítica, porque la libertad de expresión incluye incluso aquellos discursos que ofenden, que molestan, que incomodan. Y en este sentido me parece a mí, por ejemplo, en el caso de Radio Cadena Voces, cuando una radio difunde una información que tiene que ver con denuncias de los propios militantes de Libre, de que se utilizaron recursos del Estado para favorecer determinadas candidaturas o determinados movimientos, lo que está haciendo Radio Cadena Voces es difundiendo información de otras personas, que forma parte del ejercicio de la libertad de prensa. Y por tanto, como lo quieren exigir, miraba yo el comunicado de la Secretaría de Finanzas, quieren exigir que Radio Cadena Voces demuestre que eso que difundió es cierto, que es verdad. Eso es un ataque directo a la libertad de expresión, porque hay una doctrina en materia de libertad de expresión que se le llama la doctrina de la real malicia. ¿Qué significa? La pregunta es, cuando Radio Cadena Voces difunde una información de interés público, porque estamos hablando de supuesto uso del Estado para favorecer candidaturas, que han expresado otras personas, Radio Cadena Voces no tiene la obligación de demostrar que eso que difundió es verdad, porque aquí lo que está haciendo Radio Cadena Voces, su intención no es dañar el honor de esos políticos o políticas, su intención es difundir una información de interés público, punto. A eso se le llama la doctrina de la real malicia. Y que funcionarios de este gobierno no comprendan eso y que utilicen el derecho penal para reprimir este tipo de expresión de la prensa, lo que hace es generar un efecto amedrentador, un efecto de que los medios de comunicación entonces van a decir, yo prefiero mejor autocensurarme y no difundir esta información, porque si no viene el derecho penal. Y la pregunta también es si realmente, y esto lo digo porque creo que es una cuestión de coherencia, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido que hay que eliminar del Código Penal los delitos de injuria y de calumnia, porque no significa que el honor no se deba de proteger, claro que sí, pero hay otros mecanismos. Nuestro Código Procesal Civil ofrece mecanismos civiles para que el derecho al honor se pueda proteger. Pero a mí me parece lamentable esa decisión de presentar esta denuncia, porque, insisto, aquí lo que se debe de aplicar es, ¿el asunto que difundió Radio Cadena Voces es un asunto de interés público? Sí. Radio Cadena Voces tenía la intención de dañar el honor o difundir una información de interés público. Yo creo que está claro que es difundir una información de interés público. Y por tanto aquí se aplica la doctrina de la real malicia, y es una pena que estos funcionarios que presentaron esta denuncia no se hayan asesorado, porque en términos simbólicos realmente esto representa, en mi opinión, un ataque a la libertad de prensa. Sí, finalmente, Joaquín, ¿cómo avanzan los juicios de los asesinatos, de los casos, por ejemplo, los más emblemáticos de los ambientalistas y de los defensores de derechos humanos? Sí, por ejemplo, yo creo que hay dos cosas que hay que reconocer. En primer lugar, en el caso de Berta Cáceres, el Estado de Honduras firmó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para crear un grupo, lo que se le llaman los CIE, que son grupos especializados en hacer ese tipo de investigaciones, que se hizo, por ejemplo, en México con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y yo creo que eso es un paso importante en el sentido de que el Estado de Honduras dice, bueno, para garantizar total independencia y apoyar al Ministerio Público, aquí está
un guía de la Comisión Interamericana. Y me parece a mí que eso es importante en un país donde hay poca confianza en las instituciones. Y eso es algo positivo. Y puede sentar un precedente además. Y en el caso de Juan López, es sumamente importante, por ejemplo, que de manera ágil se ha llegado al menos a determinar e identificar a 3 responsables materiales del crimen. Sin embargo, a 6 meses de su asesinato, todavía no vemos o no nos han informado de avances sustanciales en relación con los responsables intelectuales, porque yo creo que el Ministerio Público debe de entender que, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad subsiste cuando no se ha identificado la totalidad de la verdad de los hechos y la totalidad de las responsabilidades, porque estos que jalaron el macrocreativo son los responsables materiales, pero hay responsables que han participado, hay responsables que han sido cómplices y hay responsables que planificaron, los intelectuales. Y por tanto, el caso de Juan López, el caso de Blanca Yanes Caguas, el caso de Margarita Murillo, el caso de Carlos Escaleras, el caso de Carlos Luna, van a seguir en la impunidad mientras no se avance hacia la investigación de las personas responsables en términos intelectuales. Muchísimas gracias, Joaquín, por habernos acompañado esta mañana y habernos pues analizado ampliamente algunos temas de los que acontecen en la agenda nacional. A todos los seguidores de Proceso Digital, muchísimas gracias por su atención. Recuerde que esta y otras entrevistas ustedes las tienen a un solo clic en nuestras redes sociales. Buen día.